You were in the Gestapo in 1944, were you not? Yes, in Rome, yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. Oh. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich se derrumbaba y los juicios de Nuremberg prometían justicia, un movimiento oculto ya estaba en marcha. Miles de oficiales, científicos y jerarcas del régimen nazi comenzaron a desaparecer de Europa utilizando pasaportes falsos y salvoconductos emitidos por instituciones religiosas, consulados y gobiernos simpatizantes. Mientras Berlín era reducida a escombros, los puertos de Génova y Barcelona se convertían en puntos de partida hacia un nuevo destino: la Argentina de Juan Domingo Perón. Amparados por el discurso anticomunista y la colaboración de sectores de la Iglesia Católica, el gobierno argentino facilitó visados y documentación por razones humanitarias. A través de esas rutas viajaron Adolf Eichmann, organizador de la deportación de millones de judíos, Erich Priebke, responsable de la masacre de las fosas ardeatinas, y Josef Mengele, médico de Auschwitz. Todos ingresaron con pasaportes de la Cruz Roja y el aval de autoridades argentinas. Entre 1946 y 1950, más de 3.000 exmiembros del Tercer Reich fueron admitidos en el país, integrándose en comunidades alemanas, industrias y escuelas bajo nuevas identidades. Este documental revela la red política, diplomática y eclesiástica que convirtió a la Argentina en el mayor refugio del nazismo tras la guerra. El vuelo de marzo, el argentino de las SS que construyó la fuga nazi. Para comprender cómo se organizó la red secreta que permitió a centenares de jerarcas nazis escapar hacia Sudamérica, es necesario detenerse en un nombre clave: Carlos Fultner, argentino de nacimiento y oficial de las SS. Su llegada a Europa en los últimos meses de la guerra y su regreso a Buenos Aires poco después explican el origen de la estructura que más tarde facilitaría la huida de los hombres del Tercer Reich. En un escenario donde el poder nazi se desmoronaba, Fultner supo moverse entre los restos de un sistema que buscaba asegurarse un futuro fuera de Alemania. En medio de ese derrumbe, las oficinas de seguridad se convirtieron en focos de intriga y desconfianza. Ernst Kaltenbrunner, jefe del aparato, y Walter Schellenberg, responsable del espionaje exterior, se acusaban mutuamente de ocultar fondos en Suiza y Austria para asegurar su supervivencia. Los falsos documentos se multiplicaban, y los oficiales de las SS fabricaban identidades civiles que los desvincularan de sus crímenes. En ese escenario convulso, la figura de Fultner destacó por su habilidad para establecer contactos y ofrecer salidas discretas a quienes podían pagar el precio. A partir de ahí, su talento para el disimulo encontró terreno fértil. Políglota y con una amplia red de vínculos en el comercio europeo, comprendió el valor del movimiento y la identidad. Su origen argentino lo convertía en un intermediario natural entre los agentes alemanes y las redes de apoyo que se articulaban en Madrid. Allí, en la capital neutral de Franco, personajes como el belga Pierre Day y el francés Charles Lesca, ambos con pasado colaboracionista y lazos con los servicios secretos nazis, compartían refugio y contactos con diplomáticos afines al eje. Poco a poco, lo que empezó como una gestión de favores se transformó en un sistema. Desde España hasta Buenos Aires, una red cuidadosamente tejida iría extendiendo sus ramificaciones. En los años siguientes, esa estructura, alentada por simpatías políticas en el gobierno de Juan Domingo Perón y por sectores influyentes de la Iglesia, permitiría el traslado clandestino de criminales de guerra desde Europa hacia América del Sur. Pero todo comenzó con aquel vuelo discreto de marzo de 1945 y con un hombre que supo ver, en medio del colapso del Reich, una oportunidad para renacer. Esa capacidad de resurgir tenía raíces profundas. Cuando Carlos Fultner llegó a Madrid, no era un recién llegado al mundo del engaño ni al del exilio. Años antes había probado su propia medicina. Tras ser acusado de estafa, deserción y malversación dentro de las SS, fue expulsado con deshonra y enviado a prisión. Su anillo con la calavera, símbolo de pertenencia al cuerpo, fue fundido. Una humillación reservada a los indignos del uniforme negro. Sin embargo, aquella caída no fue definitiva. Tras su liberación y la absolución parcial de los cargos, intentó sin éxito recuperar su rango, y desde entonces su vida se desarrolló entre sombras, moviéndose entre países, nombres y banderas. Desde ese punto, su rastro se volvió difuso. Los informes aliados posteriores apenas lograron reconstruir su itinerario. Se sabía que había viajado por Sudamérica, actuado como traductor en la División Azul de Franco y regresado a Berlín en varias ocasiones.
También que había trabajado para la corporación Sofindus, la red económica que financiaba operaciones secretas alemanas en España. Pero incluso allí su carácter lo traicionó. Fue despedido por apropiación indebida. Cuando el Tercer Reich se derrumbaba, Fultner seguía cruzando el continente con libertad sospechosa, transportando dinero, documentos y, según algunos registros, cargamentos de obras de arte robadas destinadas al mercado negro. Ese continuo desplazamiento lo mantenía siempre en el punto de mira. Su retorno a Madrid a finales de 1944 coincidió con los últimos intentos de la inteligencia alemana por establecer vínculos de supervivencia fuera de Europa. Recuperado su rango y con pasaportes argentino y alemán, Fultner llegó en misión especial para el servicio secreto de Himmler. En las semanas siguientes, se presentó ante diplomáticos del Reich y reanudó contacto con viejos conocidos, el belga Pierre Daye y el periodista francés Charles Lesca, ambos colaboradores nazis en busca de refugio. Los británicos confirmarían después que pertenecía al servicio de seguridad del SD. Bajo la protección de miembros de la aristocracia franquista y antiguos camaradas de la División Azul, Fultner se ocultó en residencias privadas y fincas cercanas a El Escorial. La policía española fingía buscarlo mientras él cambiaba de domicilio, moviéndose entre Madrid y Cataluña. Incluso se dejaba ver en círculos sociales, relacionado con toreros y miembros influyentes de la alta sociedad. A pesar de la presión aliada, logró permanecer en libertad, consolidando su reputación como un superviviente nato. En medio de ese entramado de favores comenzó su verdadera labor. Coordinó acciones con otros agentes exiliados, entre ellos Charles Lesca, veterano propagandista nacido también en Buenos Aires y estrechamente ligado al nazismo francés. Lesca había huido de París con documentación falsa y fondos proporcionados por Berlín. Desde su residencia madrileña, organizó los primeros itinerarios hacia Sudamérica, aprovechando sus contactos con diplomáticos argentinos y con el propio Perón, a quien conocía desde los años 30. Su red, sostenida por sectores franquistas y por la Iglesia, se convertiría en la principal vía de escape de los hombres del Reich. En el centro de aquel engranaje, como ejecutor eficaz y ambicioso, estaba Carlos Fultner. Con el triunfo electoral de Perón en febrero de 1946, el pequeño círculo de exiliados nazis en Madrid comprendió que su momento había llegado. En cafés discretos y apartamentos custodiados por simpatizantes del régimen franquista, se hablaba abiertamente de la inminente evacuación hacia Sudamérica. Charles Lesca, convertido ya en figura central de la red, aseguraba mantener comunicación directa con el nuevo presidente argentino. Decía haberlo conocido en los años 30, durante sus viajes a Buenos Aires, y que su relación se había mantenido a través de la embajada argentina en Madrid. Esa supuesta amistad, real o exagerada, dio un impulso decisivo a los planes de fuga que llevaban meses gestándose en secreto. Durante aquellos encuentros, Lesca compartía confidencias con el espía alemán Hans Sommer y con el jefe de inteligencia franquista conocido como Peña. En las reuniones, celebradas entre San Sebastián y Madrid, se discutía cómo sacar del país a los oficiales más comprometidos con el régimen nazi. Uno de los casos más urgentes era el del general de la Luftwaffe Eckhard Kramer, responsable de trasladar desde Francia a España un convoy de obras de arte saqueadas por Göring. Tras ser delatado, Kramer fue escondido en la finca de un oficial español y finalmente embarcado rumbo a Argentina. Episodios como aquel demostraban la eficacia de una red sostenida por complicidades dentro del ejército y la policía, que advertían a los fugitivos antes de cualquier registro. El plan era tan meticuloso como audaz. Según informes aliados, entre 150 y 200 alemanes serían embarcados desde el sur de España, concretamente desde Cádiz, utilizando pasaportes falsos y documentos emitidos por las propias autoridades franquistas. Los primeros viajes comenzaron en el verano de 1946, justo cuando en Buenos Aires empezaban a llegar noticias de sacerdotes y marineros desertores que resultaban ser antiguos miembros del SD y de la Gestapo. El primero en poner a prueba la ruta fue otro agente germano-argentino, Carlos Reuter, un supuesto banquero con pasado en la inteligencia alemana. Capturado en París y liberado gracias a su pasaporte argentino, se refugió en Madrid, donde Lesca le confió la misión de inaugurar la vía de escape. Partió desde el norte de España, Bilbao, a comienzos de 1946 y desembarcó en Buenos Aires días antes del triunfo de Perón. Su viaje, sin contratiempos, confirmó que la operación podía funcionar a gran escala. A mediados de ese mismo año, Lesca decidió seguir el mismo camino.
Tras despedirse de sus colaboradores en Madrid, viajó al País Vasco y embarcó rumbo a América. Aunque fue detenido brevemente en Uruguay a petición de Francia, logró continuar viaje y poco después se estableció en Buenos Aires. Allí, desde un discreto apartamento en la avenida Santa Fe, continuó operando bajo la protección de su viejo conocido en la Casa Rosada. A su alrededor comenzaba a formarse el núcleo de una red más amplia que pronto asumiría un nuevo liderazgo, el de Pierre Day, el siguiente arquitecto del exilio nazi en el sur del continente. Cuando Pierre Day descendió del avión en Buenos Aires el 21 de mayo de 1947, cerraba un recorrido que condensaba buena parte de la historia clandestina del nazismo en fuga. Aquel periodista belga, intelectual y diplomático que había conocido a Hitler, a Ribbentrop y a Pío XII, llegaba al Río de la Plata bajo identidad modificada, amparado por un régimen dispuesto a ofrecer refugio a los derrotados del Reich. Pero su viaje era, en realidad, el desenlace de un proceso mucho más amplio, la transformación de un colaborador europeo en pieza esencial de una red de exiliados que tejía vínculos entre Madrid y Buenos Aires. Durante la ocupación alemana, Daye había transitado sin escrúpulos entre los despachos de Otto Abetz en París y las redacciones más antisemitas de la prensa francesa. En Je suis partout, rodeado de figuras como Robert Brasillach o Lucien Rebattet, observaba con ligereza cómo la propaganda que celebraba la persecución de los judíos se convertía en política de Estado. Entre columnas incendiarias y cenas en Maxims, Daye encontró en aquel ambiente una mezcla de fascinación y poder, convencido de participar en un nuevo orden europeo. Pero cuando el curso de la guerra se volvió irreversible, ese mundo comenzó a desmoronarse. En 1943, ya ministro de Deportes del gobierno colaboracionista belga, viajó a Roma y fue recibido por Pío XII. Buscaba saber cuál de los dos totalitarismos, el nazi o el soviético, la Iglesia consideraba menos dañino. No obtuvo respuestas claras. El Vaticano se movía con cautela, evitando definiciones que pudieran comprometer su neutralidad. Para Daye, aquella ambigüedad fue la señal definitiva de que el edificio fascista se resquebrajaba. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, comprendió que su permanencia en Europa sería imposible. Refugiado en Madrid desde 1944, se integró en los mismos círculos que ya reunían a Charles Lesca, Carlos Fultner y Radu Guenea. En los salones del Hotel Palace o en las mesas del restaurante Horcher convivían antiguos diplomáticos, propagandistas y oficiales del eje que soñaban con reconstruir sus carreras al otro lado del Atlántico. Day, consciente de su creciente aislamiento, comenzó a actuar como mediador para los belgas y franceses perseguidos por la justicia, gestionando salvoconductos y contactos con las autoridades españolas. Esa actividad lo convirtió, sin saberlo, en un eslabón más de la futura ruta argentina. A medida que los juicios por colaboración avanzaban en Bruselas, su situación se volvió insostenible. En diciembre de 1946 fue condenado a muerte en ausencia, despojado de su ciudadanía y vigilado por la prensa internacional. Desde su habitación en el Hotel Victoria anotaba en su diario la sensación de vivir una lenta desaparición. Amigos que se distanciaban, favores negados y puertas que ya no se abrían. Solo algunos intelectuales españoles, entre ellos Eugenio Dor y el Marqués de las Marismas, le ofrecieron refugio y lo conectaron con representantes argentinos cercanos a Perón. Gracias a esa red de influencias y a la intervención del diplomático Raúl de la Bougle, Daye obtuvo finalmente una visa. El 8 de mayo de 1947, con un pasaporte sin patria y un nuevo apellido adaptado al castellano, embarcó rumbo al sur. Su vuelo hacía escala en Marruecos, África Occidental y Montevideo antes de aterrizar en Buenos Aires. Allí lo esperaban Lesca y otros exiliados del eje, ya instalados bajo la protección del nuevo gobierno peronista. Mientras caminaba por la pista del aeródromo de Morón, Daye respiró el aire cálido del invierno austral. Había escapado del cerco judicial europeo y, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el engranaje principal de un sistema que en los años siguientes daría cobijo a centenares de fugitivos nazis. Desde su llegada, la red que Fultner y Lesca habían puesto en marcha empezaba a adquirir forma definitiva. El verdadero operativo de rescate recién comenzaba. De Roma a Buenos Aires, la red sagrada que salvó a los nazis. Cuando Pierre Day aterrizó en Buenos Aires en mayo de 1947, una red silenciosa ya había preparado su llegada. La ruta de escape que facilitó el paso de los fugitivos del Tercer Reich hacia Sudamérica no fue solo un esfuerzo político o logístico, también tuvo un rostro eclesiástico.
En los meses previos, el Vaticano y la Iglesia argentina habían intervenido activamente para establecer estos caminos. Desde Roma a Génova, pasando por los archivos de la Santa Sede y los puertos italianos, sacerdotes, diplomáticos y cardenales forjaron un corredor humanitario que, bajo el pretexto de la caridad cristiana, sirvió para ocultar a colaboradores y criminales de guerra. El punto de inflexión llegó en enero de 1946, cuando el obispo de Rosario, Antonio Caggiano, viajó a Italia. Su destino oficial era el Vaticano, donde el Papa Pío XII lo elevaría al rango de cardenal. Sin embargo, su misión paralela era consolidar los lazos entre la Iglesia argentina y los líderes católicos europeos comprometidos con la causa anticomunista. Lo acompañaba Agustín Barrere, obispo de Tucumán, un veterano del nacionalismo católico y un ferviente opositor a la conspiración masónica y roja, que, según él, amenazaba la fe en Sudamérica. En Génova, los prelados fueron recibidos por el cónsul argentino Aquilino López, un antiguo colaborador de los servicios secretos alemanes. Su presencia no era una coincidencia. López era un intermediario clave que facilitaba los movimientos de los cardenales en Italia. Poco después, Caggiano enfermó y fue ingresado en una clínica en Roma, pero su convalecencia se convirtió en un periodo de intensa y discreta actividad. A finales de marzo, visitó la Pontificia Comisión de Asistencia, una organización que oficialmente gestionaba documentos para refugiados, pero que en la práctica emitía identidades falsas para ayudar a exnazis y colaboradores a escapar hacia Argentina. Durante este tiempo, Caggiano y Barrere se reunieron con el cardenal Eugene Tisserand, experto del Vaticano en asuntos rusos y uno de los principales defensores de la lucha contra el comunismo. De ese encuentro surgió un acuerdo tácito. La Argentina peronista estaba dispuesta a recibir a europeos cuya actitud política durante la guerra los exponía a represalias, es decir, a los derrotados del nazismo. Para Tisserand, que veía a la Unión Soviética como una amenaza inminente para Europa, estos hombres representaban un valioso contingente de combatientes ideológicos. Este pacto de conveniencia ofreció refugio a quienes podían aportar fervor y experiencia anticomunista, mientras que la Iglesia aseguraba su influencia en un mundo que temía perder frente al materialismo soviético. Tras su estancia en Roma, el cardenal Caggiano se convirtió en la pieza clave de un aparato diplomático y eclesiástico diseñado para garantizar la fuga de cientos de colaboradores europeos. Durante marzo y abril de 1946, la embajada argentina en Roma comenzó a recibir una cadena de recomendaciones especiales firmadas por el prelado. A través del Vaticano, estas solicitudes se traducían en visados emitidos con inusual rapidez. Los beneficiarios se presentaban como turistas franceses o refugiados, pero muchos eran en realidad criminales de guerra que buscaban desaparecer. Después de ser investido como cardenal, Caggiano viajó a la España franquista, donde su visita adquirió un carácter triunfal. Tras bambalinas, se concretaron los arreglos para nuevas expediciones de fugitivos. Cuando el barco Cabo de Buena Esperanza zarpó de Cádiz el 9 de mayo de 1946, entre sus pasajeros estaba el ingeniero aeronáutico Émile de Guaitin, buscado en Francia por colaborar con el Tercer Reich. Llegó a Buenos Aires y se unió al proyecto de aviación militar de Perón, marcando el inicio de un flujo sostenido de exiliados. A medida que la red de rescate se expandía, su complejidad superó incluso la capacidad del aparato de inteligencia de Perón y de los agentes nazis que operaban en Europa. Miles de fugitivos, oficiales del Reich, colaboradores de Vichy, miembros de la Ustasha y rexistas belgas, dependían de una estructura donde los recursos diplomáticos, la ayuda eclesiástica y los fondos ocultos se entrelazaban. Solo la Iglesia, con su alcance institucional y autoridad moral, podía articular un proyecto así sin levantar sospechas inmediatas. Roma se convirtió en el corazón de este sistema, donde las rutas croatas, las operaciones de Carlos Fultner y la estructura de Pierre Day en Buenos Aires convergían. Una figura clave en esta maquinaria fue el monseñor Alois Hudal, un obispo austríaco y rector de la Iglesia de Santa María del Ánima, el hogar espiritual de la comunidad alemana en Roma. Admirador abierto de Hitler, Hudal poseía la insignia dorada del partido nazi. En 1948, desde su oficina en la Vía de la Pace, escribió a Juan Domingo Perón solicitando 5.000 visados para soldados alemanes y austríacos, a quienes describió como combatientes anticomunistas que habían salvado a Europa de la dominación soviética. Detrás de esta retórica había un contingente de antiguos miembros del Reich, muchos con casos pendientes por crímenes de guerra.
Judal comenzó a organizar su red en 1944, cuando asumió la sección austríaca de la Pontificia Comisión de Asistencia. Oficialmente destinada a ayudar a refugiados, este organismo se transformó en un canal para proteger a nazis fugitivos. Parte de su financiación provenía de organizaciones católicas estadounidenses que veían la ayuda humanitaria como una forma de contrarrestar la expansión comunista en Europa. Entre los colaboradores de Judal se encontraban el sacerdote croata Krunoslav Draganović, especialista en falsificación de documentos, y el capitán Reinhard Kops, un exoficial de inteligencia del ejército alemán. Los fugitivos eran alojados en conventos, provistos de identidades falsas y enviados desde Génova a Sudamérica con pasaportes de la Cruz Roja. El propio Judal admitió más tarde en sus memorias que consideraba su deber ayudar a los perseguidos y salvar de la venganza a quienes habían servido al nacionalsocialismo. Para cientos de hombres, Roma se convirtió en un santuario. Bajo la protección de sotanas y sellos eclesiásticos, los sobrevivientes del Tercer Reich encontraron en las paredes del Vaticano la antesala de su destino final, Sudamérica. El puerto de Génova se convirtió en la última parada en la ruta del exilio nazi. Allí, entre muelles vigilados y oficinas improvisadas, convergieron fugitivos de toda Europa. Devastada por los bombardeos, la ciudad portuaria ofrecía un escenario ideal para actividades clandestinas. Bajo la protección de la iglesia local y la Pontificia Comisión de Asistencia, los nazis encontraban refugio, documentos y un boleto hacia el sur. Detrás de esta red estaba el arzobispo Giuseppe Siri, un joven pero influyente prelado que había fundado el Comité Nacional de Emigración a Argentina y la organización Auxilium. Ambas entidades, presentadas como iniciativas caritativas, se convirtieron en el principal canal para transferir antibolcheviques a Sudamérica, un término que en la práctica incluía a fascistas, ustashas y exoficiales del Reich. El sistema era preciso. Los fugitivos llegaban a Génova desde Roma o Trieste con la ayuda de sacerdotes como el croata Karlo Petranović, representante de Auxilium y colaborador de Draganović. Petranović era él mismo un criminal de guerra que había supervisado ejecuciones y participado en la persecución de miles de serbios. A pesar de las solicitudes de extradición de Yugoslavia, los británicos lo protegieron, conscientes de que su red servía a intereses mayores. Desde su residencia, Petranović organizaba envíos a Buenos Aires utilizando identidades falsas emitidas por la Cruz Roja y respaldadas por documentos de Caritas croata, un sello que garantizaba la intervención directa del Vaticano. Entre los que escaparon estaban los más altos dirigentes del gobierno fascista croata. Mientras tanto, Perón había preparado el terreno desde Roma. Su delegación argentina de inmigración en Europa, dirigida por el sacerdote José Clemente Silva, operaba en coordinación con círculos vaticanos. Oficialmente dedicada a traer mano de obra europea, la oficina servía como un canal encubierto para casos especiales, los llamados grises, colaboradores del eje cuyo traslado contaba con el consentimiento tácito de Washington y Londres. La línea entre culpables y redimidos se desdibujaba, y bajo esta ambigüedad, cientos de fugitivos zarparon hacia el sur. A finales de la década de 1940, la maquinaria de rescate había alcanzado una escala transcontinental. Entre los criminales más buscados que utilizaron estas rutas estaba el capitán de las SS Walter Kutschmann, responsable de la masacre de miles de judíos en Polonia. Tras el colapso del Tercer Reich, se escondió en España, donde había luchado con la Falange durante la Guerra Civil. Perseguido por sus propios camaradas por corrupción, se refugió en un monasterio carmelita de Madrid y adoptó una nueva identidad: el fraile Pedro Olmo. Con la ayuda de las autoridades españolas, obtuvo documentos religiosos auténticos y un pasaporte, y zarpó hacia Buenos Aires en enero de 1948. Una vez en Argentina, Kutschmann recibió apoyo inmediato del círculo presidencial, asegurando una licencia de taxi y un puesto gerencial en la empresa alemana Osram. Su círculo social incluía a otros antiguos miembros de las SS, muchos de los cuales también habían sido ayudados por el obispo Alois Judal. El caso de Kutschmann no fue único. En los años siguientes, otros criminales notorios siguieron el mismo camino: Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Hans Fischböck, ministro de Finanzas de la Holanda ocupada, y Franz Stangl, comandante de Treblinka. Todos recibieron ayuda directa de sacerdotes dentro de la Pontificia Comisión de Asistencia. Incluso cuando el Vaticano negó oficialmente su participación, las firmas y sellos eclesiásticos aparecieron repetidamente en los archivos de la Cruz Roja.
Perón, los Freude y el poder oculto detrás del rescate nazi. Cuando los fugitivos del Reich comenzaron a llegar a Buenos Aires, la red tejida entre Roma y Génova había cumplido su propósito. En Argentina, el amparo eclesiástico encontró su contraparte política, el proyecto de Juan Domingo Perón. Años más tarde, desde su exilio en Madrid, el propio Perón intentó explicar las razones que lo llevaron a ofrecer refugio a los derrotados. Grabó largas reflexiones en un magnetófono, donde se presentaba como un soldado traicionado por la historia. Las palabras, ásperas y pausadas, revelaban su convicción de que los juicios de Nuremberg habían sido una afrenta al honor militar. Decía haber sentido vergüenza al ver a los oficiales alemanes juzgados por las potencias vencedoras, convencido de que los aliados habían actuado sin dignidad de vencedores. Aquella percepción lo llevó a justificar lo que durante años había negado públicamente: la decisión deliberada de rescatar a los nazis perseguidos. Estas grabaciones, dictadas en soledad poco antes de su regreso triunfal a la Argentina en 1973, constituyeron su último testimonio político. Poco después de entregarlas a la actriz española Nini Montián, Perón murió, dejando tras de sí no solo la memoria de un caudillo popular, sino también la sombra de una red internacional que había salvado a cientos de criminales de guerra. Las transcripciones de esas cintas, publicadas en Madrid en 1976, confirmaron lo que la historia ya sospechaba: la protección a los nazis no fue un accidente diplomático, sino una política de Estado. Detrás de esa maquinaria se encontraba el círculo más íntimo del general, un grupo reducido de hombres cuya lealtad combinaba la ideología y el interés. Entre ellos destacaba Rodolfo Freude, un joven de origen germano-argentino que había ganado la confianza de Perón cuando aún era coronel. Freude no era un funcionario ordinario. Al frente del Buró de Información, la Oficina de Inteligencia de la Presidencia actuaba como enlace entre el gobierno y la red de exiliados europeos. En los archivos nacionales se conservan imágenes de él acompañando a Perón y Eva Duarte en actos oficiales, siempre un paso detrás, discreto pero omnipresente. Su cercanía era tal que Evita llegó a desconfiar de él, temiendo que su poder en la sombra amenazara la intimidad del matrimonio. El recelo no era infundado. Los servicios bajo el mando de Freude manejaban información sensible y controlaban una red de agentes que operaban tanto en Buenos Aires como en Europa. Su padre, Ludwig Freude, había sido uno de los principales intermediarios financieros del Tercer Reich en Argentina durante la guerra. Empresario influyente, había canalizado fondos alemanes hacia la campaña presidencial de Perón en 1945. La Embajada de Estados Unidos lo consideraba un agente de enlace entre la comunidad alemana y los servicios de inteligencia nazis. Desde su mansión en Belgrano, Ludwig actuaba como anfitrión de diplomáticos, militares y empresarios vinculados al régimen hitleriano. Tras la derrota de Alemania, los aliados exigieron su repatriación, pero Perón bloqueó la medida con maniobras políticas y documentos falsos. La protección a los Freude marcó el inicio de una alianza que sería fundamental en los años siguientes. En 1945, mientras Buenos Aires se debatía entre la presión internacional y las protestas internas contra el autoritarismo militar, Perón se preparaba para su propia batalla. Los disturbios en las calles reflejaban la tensión entre los sectores democráticos y el nacionalismo pro-alemán que aún persistía en el ejército. En ese contexto, la amistad con Ludwig Freude resultó decisiva. Cuando los aliados exigieron su arresto, Perón ordenó que fuera puesto bajo custodia domiciliaria en lugar de ser deportado. La orden de expulsión, según un testimonio posterior, fue sustraída del archivo policial por un agente peronista y destruida en la chimenea del propio Freude. La lealtad había quedado sellada con fuego. En los meses siguientes, la relación entre Perón y los Freude se transformó en una sociedad política y financiera. Rudy, el hijo, se convirtió en su secretario personal y luego en jefe de inteligencia del nuevo gobierno. Desde su despacho en la Casa Rosada, coordinaba la llegada de refugiados europeos y administraba los fondos reservados del presidente. Ludwig, por su parte, actuaba como enlace con los capitales alemanes que buscaban refugio en Sudamérica. Informes estadounidenses lo describían como uno de los jefes del movimiento para colocar los activos del Reich en lugares seguros. El aparato que se consolidó entre 1946 y 1947 unía intereses diversos: la protección de aliados ideológicos, la incorporación de técnicos alemanes y la creación de un sistema de inteligencia moderno bajo control presidencial.
El coronel Perón, ya investido como presidente, delegó en Freude la tarea de organizar ese dispositivo. Su oficina absorbió funciones de la policía política y del ejército, transformándose en una red paralela que respondía solo a él. Cada semana, Freude le presentaba informes sobre la oposición interna, el movimiento sindical y las actividades de los inmigrantes europeos. En paralelo, trabajaba estrechamente con el comisionado de inmigración, Santiago Peralta, un antropólogo militar que promovía una política de selección racial para poblar el país. Peralta representaba el puente entre la ideología nacionalista y el racismo pseudocientífico heredado del nazismo. Desde la Comisión de Potencial Humano, creada bajo su dirección, impulsó un plan para purificar el cuerpo social argentino, evitando la formación de minorías extranjeras. Su lenguaje, cargado de eugenesia y antisemitismo, encontraba eco en los círculos militares que veían en el comunismo el enemigo absoluto. Bajo ese marco ideológico, se construyó la justificación moral para recibir a miles de europeos políticamente comprometidos. El discurso oficial hablaba de reconstrucción y progreso, la realidad de refugio y encubrimiento. A partir de 1946 comenzaron a llegar los primeros agentes enviados desde Madrid, muchos de ellos prófugos condenados en sus países de origen. Carlos Fulner, como ya vimos anteriormente, fue uno de los pilares de esta red. Reclutado por Freude, se encargó de gestionar la llegada de técnicos y especialistas alemanes, aunque su verdadera misión consistía en organizar la evasión de criminales de guerra. En coordinación con Pierre Dailly y las redes eclesiásticas en Europa, Fulner estableció un circuito de tránsito que partía de Génova y desembocaba en Buenos Aires. Bajo su supervisión, hombres como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Erich Priebke encontraron refugio en Argentina con identidades falsas. La estructura era tan eficiente que en menos de 2 años, Buenos Aires se convirtió en uno de los principales destinos para fugitivos del Eje. En los registros migratorios de 1947 aparecen nombres de ingenieros, médicos, pilotos y funcionarios de regímenes colaboracionistas. Detrás de cada expediente había una historia de encubrimiento coordinado entre embajadas, servicios de inteligencia y agentes del Vaticano. Freude, Fulner y Peralta formaban el núcleo operativo en Argentina, mientras desde Europa actuaban intermediarios como Branco Benzón, Jacques de Mailloux o Gino Monti de Balsasina, todos con pasado nazi comprobado. Las reuniones en la Casa Rosada confirmaban el carácter institucional del proyecto. Testimonios posteriores revelaron encuentros en los que Perón recibió personalmente a varios de estos fugitivos. En diciembre de 1947, 3 condenados a muerte en Europa, Pierre Dailly, René Lagru y Georges Guilbaud, fueron introducidos en su despacho por Rodolfo Freude. En la misma mesa se sentaron Carlos Fulner, Radu Guenea y Víctor de la Serna, un periodista español ligado a la Falange. Discutieron los mecanismos para facilitar nuevas llegadas y regularizar la situación de quienes ya estaban en el país. Según Dalle, Perón conocía el pasado de cada uno y los recibió, con la serenidad de quien actúa por convicción política. El respaldo del Estado argentino no se limitó a la protección. Los recién llegados obtuvieron empleos, contratos y acceso a instituciones oficiales. Fulner se integró al Ministerio del Interior. Benzón fue asesor del Ministerio de Salud. Mailloux ocupó un cargo en la Escuela Superior de Conducción Política. Los recursos públicos financiaron sus actividades y muchos participaron en la formación ideológica de cuadros peronistas. En ese ambiente, la frontera entre nacionalismo, catolicismo y fascismo se volvió difusa. La retórica oficial de justicia social convivía con la exaltación del orden y la disciplina que los refugiados del Reich representaban. La influencia alemana también se reflejó en el ámbito económico. Parte de los capitales transferidos desde Europa se canalizó hacia bancos argentinos y empresas estatales, fortaleciendo la independencia financiera que Perón proclamaba como objetivo. Los informes de inteligencia norteamericanos alertaban sobre operaciones destinadas a ocultar activos nazis, gestionadas por Ludwig Freude y otros empresarios del círculo presidencial. Estas maniobras, amparadas en la política de sustitución de importaciones, permitieron reintegrar capitales europeos sin levantar sospechas públicas. Mientras tanto, en Europa, los juicios de Nuremberg avanzaban. Para Perón, aquellos procesos simbolizaban el triunfo del comunismo bajo máscara aliada. En sus discursos criticaba la venganza de los vencedores y defendía la necesidad de reconciliación. Ese discurso justificó, ante la opinión pública argentina, la llegada de inmigrantes europeos sin distinción de ideologías. En la práctica,
La política migratoria favoreció a exnazis y colaboradores, mientras los refugiados judíos enfrentaban obstáculos burocráticos y rechazos explícitos. Peralta había advertido que no debían admitirse grupos que formaran comunidades separadas, eufemismo que en los documentos oficiales equivalía a no admitir judíos. La maquinaria del rescate se mantuvo activa hasta principios de los años 50. Con la colaboración del Vaticano y de gobiernos europeos, la Argentina de Perón se convirtió en un santuario. Los fugitivos se integraron a la industria, al ejército y a la administración pública. Algunos adoptaron nuevas identidades, otros mantuvieron su nombre, amparados por la inmunidad que les ofrecía el régimen. La red funcionó como una extensión de la política exterior peronista, anticomunista, católica y estratégicamente ambigua frente a las potencias occidentales. En las grabaciones de sus últimos años, Perón evocó aquellos tiempos con una mezcla de orgullo y resentimiento. Decía que había actuado por honor, no por simpatía con el nazismo, sino por rechazo al modo en que los vencedores habían tratado a los vencidos. Sin embargo, las pruebas documentales muestran que su decisión fue también pragmática. Los hombres que rescató aportaron tecnología, contactos y dinero a su gobierno. En la lógica del poder, la moral quedaba subordinada al cálculo político. De Alemania a Bariloche, las vidas ocultas de Eichmann y Pripke en Argentina. Hacia finales de la década de 1940, la red de evasión había alcanzado su madurez operativa. Los contactos diplomáticos, las rutas eclesiásticas y los mecanismos de legalización funcionaban con precisión casi militar. En ese contexto, la historia de Adolf Eichmann permite comprender hasta qué punto esa maquinaria funcionó con eficacia. Organizador de la deportación de millones de judíos a los campos de concentración, Eichmann representaba la esencia burocrática del exterminio. Fue también uno de los últimos grandes criminales en aprovechar la protección ofrecida por la Argentina peronista. Su llegada, 2 años después de la de Erich Pripke, reveló que la red seguía activa, perfeccionando cada detalle del tránsito entre una Europa devastada y el nuevo continente que prometía anonimato. Desde 1948, mientras Carlos Fultner coordinaba las operaciones del Buró de Inmigración en Génova, el nombre de Eichmann ya figuraba en los registros argentinos. Su expediente, tramitado casi al mismo tiempo que los de Josef Mengele y Erich Pripke, llevaba el número 231.489/48 y había sido gestionado por los mismos intermediarios. A diferencia de Pripke, que viajó como Otto Pape, Eichmann recibiría una identidad cuidadosamente construida, la de Ricardo Clement, un técnico alemán sin pasado. El documento definitivo lo emitió la Cruz Roja en junio de 1950, con la colaboración de un sacerdote franciscano de Génova, el padre Eduardo Domoter, asistido por el obispo Alois Hudal. Ambos trabajaban con refugiados, aunque su compasión estaba selectivamente dirigida hacia quienes habían servido al Tercer Reich. Hudal, conocido por su afinidad con el nazismo, admitió años después haber ayudado a más de 40 alemanes a escapar por motivos humanitarios. Eichmann dejó Europa en el buque Giovanna C., que zarpó del puerto de Génova el 17 de junio de 1950. En cubierta, una fotografía lo muestra sonriente, vestido con traje claro y sombrero, acompañado de otros 2 hombres. Declaró ser técnico y viajaba con un pasaporte de la Cruz Roja. Entre los pasajeros figuraba también el antiguo comandante de la división Panzer de las Juventudes Hitlerianas, Herbert Kuhlmann, quien en Buenos Aires se transformaría en el empresario Pedro Geller. Ambos habían recibido la misma asistencia de Fultner, quien no solo les proporcionó visados sino también alojamiento y empleo al llegar. El desembarco de Eichmann en Buenos Aires coincidió con la consolidación del aparato de inteligencia que Rodolfo Freude dirigía desde la Casa Rosada. En nombre del presidente Perón, esa oficina había convertido el ingreso de exnazis en una operación semioficial, protegida por decretos de amnistía y una burocracia complaciente. En agosto de 1950, Eichmann se presentó en el registro de extranjeros con su documento argentino recién emitido y recibió la cédula de identidad número 1.378.538. En ella figuraban su foto, sus huellas y su nuevo nombre. La metamorfosis estaba completa. Bajo la cobertura de la empresa Capri, una compañía supuestamente dedicada a estudios hidroeléctricos en la provincia de Tucumán, Eichmann y Kuhlmann comenzaron a trabajar como empleados técnicos. Capri era una fachada creada por Fultner con fondos estatales y servía de refugio laboral para recién llegados con pasado comprometido.
Sus nóminas incluían antiguos oficiales de las SS y miembros del partido nazi que llegaban con escasos conocimientos de español, pero abundantes recomendaciones. Entre ellos se encontraban Siegfried Uyberreiter, exgobernador de Estiria, el ingeniero Armin Schoklich, antiguo rector de la Universidad Técnica de Graz, y otros nombres asociados a la administración del Reich. La empresa funcionaba como un punto de encuentro para quienes buscaban rehacer su vida bajo nuevas identidades, lejos de los tribunales europeos. El propio Eichmann, convertido en Clement, llevaba una existencia disciplinada. Acompañaba a los ingenieros austríacos en trabajos de campo y redactaba informes técnicos bajo la supervisión del profesor Schoklich. Su discreción era proverbial. En los registros de la Universidad de Tucumán su nombre nunca aparece, pero varios testigos recordaron su presencia en los pasillos, hablando francés con los docentes y admirando el paisaje del norte argentino. Esa rutina se prolongó hasta 1952, cuando logró traer a su esposa y a sus 3 hijos desde Austria. Viajaron en el barco Salta, usando sus verdaderos nombres, y fueron recibidos en el puerto por colaboradores de la red. El reencuentro familiar marcó el fin del anonimato total. La vida de Ricardo Clement comenzaba a entrelazarse nuevamente con la de Eichmann. Poco a poco, el proyecto de Capri se desmoronó. La economía argentina sufría los efectos de la crisis posterior a la muerte de Eva Perón, y el gobierno redujo los contratos públicos. La empresa de Fultner perdió respaldo, y muchos de sus empleados fueron reasignados o despedidos. Eichmann se trasladó a Buenos Aires alquilando una casa en la calle Chacabuco 4261, en el suburbio de Olivos. Su antiguo compañero Kuhlmann, en cambio, prosperó. Convertido en empresario, se instaló en una residencia de lujo en Palermo Chico, cerca de la sede presidencial. La relación entre ambos se deterioró. Kuhlmann, según testimonios posteriores, se jactaba en reuniones privadas de conocer la verdadera identidad de su antiguo colega y de haber traído al cerdo de Eichmann al país. Esa enemistad selló el aislamiento definitivo del fugitivo. Durante los años 50, Eichmann pasó por distintos trabajos modestos. Lavó autos, administró una granja de conejos y más tarde trabajó en un taller de artefactos de gas. Sus hijos crecieron en un ambiente de normalidad, asistiendo a escuelas alemanas, mientras su padre mantenía el mismo rigor cotidiano que había tenido en los tiempos del Reich. Leía, escribía y, según algunos conocidos, se interesaba por la ciencia ficción, una forma de escapismo que contrastaba con la gravedad de su pasado. Pero su anonimato no era completo. En los círculos de inmigrantes alemanes se sabía quién era. Algunos lo buscaban por curiosidad, otros por admiración o por mero deseo de pertenecer a aquel mundo desaparecido. En ese ambiente, Eichmann volvió a cruzarse con viejos camaradas: Otto Skorzeny, el rescatador de Mussolini; Reinhard Kops, que había organizado rutas de fuga desde Roma; y Willem Sassen, un periodista neerlandés radicado en Buenos Aires que se convertiría en su confidente. Fue Sassen quien lo convenció de narrar su versión de los hechos. Entre 1956 y 1957, Eichmann se sentó frente a una grabadora junto a Sassen y un pequeño grupo de oyentes, entre ellos el ex oficial Rudolf Milner, para reconstruir su papel en la solución final. Durante meses grabaron más de 60 cintas de audio y redactaron una transcripción que superó las 700 páginas. En esas sesiones, realizadas en casas de las afueras de Buenos Aires, Eichmann hablaba con frialdad burocrática. Justificaba sus actos como cumplimiento de órdenes, pero en algunos pasajes revelaba orgullo por la eficiencia con que había ejecutado las deportaciones. Esas grabaciones, que Sassen intentó vender más tarde a la prensa, serían años después una de las pruebas más contundentes presentadas en el juicio de Jerusalén. La vida en Buenos Aires siguió su curso. Eichmann cambió nuevamente de empleo y entró a trabajar en la fábrica Mercedes-Benz de González Catán. Allí se mezclaba con obreros argentinos y mantenía una rutina meticulosa. Nadie sospechaba que aquel hombre callado que viajaba en colectivo a diario había sido uno de los ejecutores del Holocausto. Sin embargo, la red que lo había protegido comenzaba a desvanecerse. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, los antiguos contactos oficiales se dispersaron. Algunos, como Freude y Fultner, mantuvieron su influencia en la sombra, otros abandonaron el país. Pero el sistema de complicidades que había garantizado su seguridad empezó a mostrar grietas. Mientras tanto, Europa retomaba los juicios pendientes. Las investigaciones sobre el paradero de Eichmann seguían abiertas,
y su nombre aparecía cada tanto en informes de inteligencia sin que nadie supiera con certeza dónde se ocultaba. La pista definitiva provino de una fuente inesperada: Lothar Hermann, un refugiado alemán ciego que vivía en la provincia de Buenos Aires. Su hija Silvia había entablado amistad con uno de los hijos de Eichmann y escuchado en su casa comentarios antisemitas y alusiones al pasado militar de su padre. Hermann escribió a las autoridades de Alemania Occidental en 1957, describiendo al sospechoso y su dirección en Olivos. Su carta llegó a manos del fiscal Fritz Bauer, quien comprendió la importancia del hallazgo y lo comunicó de inmediato a los servicios israelíes. El primer agente enviado a Buenos Aires desestimó la información. Le pareció imposible que un criminal de guerra viviera en una modesta casa de suburbio. Pero Bauer insistió, y una segunda misión confirmó los datos. 2 años más tarde, el Mossad preparó una operación secreta para capturar al fugitivo. La noche del 11 de mayo de 1960, mientras regresaba del trabajo, Eichmann fue interceptado en una calle polvorienta del barrio de San Fernando. Lo subieron a un auto y lo trasladaron a una casa donde permaneció maniatado durante 10 días. Allí, los agentes israelíes comprobaron su identidad mediante fotografías y testimonios. Finalmente, lo sacaron del país disfrazado con uniforme de tripulante de la aerolínea El Al. La noticia de su captura provocó conmoción internacional. El primer ministro israelí, David Ben-Gurion, anunció en el Parlamento que Adolf Eichmann estaba detenido en Jerusalén y sería juzgado. En Buenos Aires, la reacción fue de indignación oficial. El gobierno argentino protestó ante las Naciones Unidas, alegando violación de soberanía. Sin embargo, en esa protesta se colaba una ambigüedad moral. Las mismas autoridades que reclamaban respeto por sus leyes habían sido las que facilitaron la llegada de Eichmann y tantos otros. Entre los defensores más fervorosos del fugitivo se encontraba el cardenal Antonio Caggiano, quien declaró que el deber cristiano era perdonar. Otros, como el diplomático Mario Amadeo, recordaron que Argentina había dado refugio tanto a judíos como a alemanes, intentando equiparar víctimas y verdugos. En las semanas posteriores, la familia Eichmann desapareció. Los hijos mayores buscaron ayuda entre viejos camaradas de su padre, y algunos grupos nacionalistas prometieron rescatarlo. Circularon rumores de planes para secuestrar al embajador israelí o atacar la embajada. Ninguno se concretó. Cuando el juicio comenzó en Jerusalén, el mundo escuchó por primera vez la voz del funcionario que había gestionado la muerte desde una oficina. Su testimonio, frío y meticuloso, reveló el rostro administrativo del genocidio. Las grabaciones realizadas en Buenos Aires fueron presentadas como evidencia. En ellas, Eichmann corregía datos y cifras, preocupado más por la precisión estadística que por el sufrimiento humano. En 1962 fue condenado a muerte. Sus últimas palabras incluyeron un saludo a Alemania, Austria y Argentina, los 3 países que habían marcado su vida. En Buenos Aires, algunos sectores nacionalistas organizaron misas en su memoria. Poco después, un par de jóvenes judías fueron secuestradas y torturadas. Una de ellas apareció muerta. Los símbolos del odio seguían circulando, como un eco que se negaba a extinguirse. La historia de Eichmann cerró, de algún modo, el ciclo que había comenzado con la llegada de los primeros fugitivos en 1946. Su captura evidenció que aquella red de protección, construida por religiosos, diplomáticos y militares, no había sido una leyenda. En su centro estaban los mismos nombres: Freude, Fulner, Peralta y Udall. Esa captura marcó un punto de inflexión. El juicio de Eichmann no solo reveló la lógica burocrática del exterminio, sino también las rutas de escape que, con apoyo del obispo Alois Udall y de exagentes como Carlos Fulner y Ludwig Freude, trasladaron a decenas de nazis hacia Sudamérica. Tras su ejecución, muchos de aquellos hombres comprendieron que el amparo se desmoronaba. Algunos escaparon a Paraguay o Chile, otros borraron sus rastros y cambiaron de nombre. Entre los que lograron mantenerse ocultos, uno destacaba por su meticulosidad y por la frialdad con que había servido al régimen. Se llamaba Erich Priebke, oficial de las SS, había trabajado en la embajada alemana en Roma como asistente de Herbert Kappler, jefe de la Gestapo en la capital italiana. Aquel puesto, que en apariencia era diplomático, lo había situado en el corazón mismo de la represión nazi. Desde su oficina en la Vía Tasso, convertida entonces en centro de detención y tortura, Priebke supervisaba interrogatorios, arrestos y ejecuciones. Las órdenes llegaban desde Berlín,
pero su cumplimiento dependía de hombres como él. Roma vivía bajo ocupación alemana desde 1943, tras la caída de Mussolini y la irrupción de las tropas del Reich. El antiguo camarero políglota que había traducido a Hitler durante su visita al Vaticano se transformó en un oficial meticuloso, encargado de mantener el control sobre una ciudad que resistía desde la clandestinidad. En las celdas improvisadas de Villataso, decenas de prisioneros, partisanos, comunistas y judíos grababan con clavos en las paredes mensajes de despedida. «¡Viva Italia!», escribieron algunos, sin saber que el eco de esas palabras permanecería más tiempo que sus vidas. El 23 de marzo de 1944, un atentado cambió el curso de los acontecimientos. Una unidad de partisanos comunistas emboscó a una compañía alemana en la vía Rasella, matando a 33 soldados. La respuesta de Hitler fue inmediata. Por cada alemán muerto debían ejecutarse 10 italianos. El cálculo fue rápido, el método implacable. Priebke, desde su despacho, ayudó a completar la lista de los 330 condenados a muerte. Revisó expedientes, sumó nombres de detenidos sin juicio y, ante la falta de prisioneros, incluyó a 73 judíos que aguardaban deportación. Aquella noche, el trabajo administrativo de la muerte se convirtió en rutina. Al día siguiente, los prisioneros fueron trasladados a las afueras de Roma hacia unas antiguas canteras conocidas como las fosas ardeatinas. Allí, a partir de las 3 de la tarde, comenzó la ejecución. Los hombres fueron llevados de a 5, con las manos atadas y alineados frente a los oficiales alemanes. Priebke, según su propio testimonio ante los aliados 2 años después, disparó a 2 de ellos con una metralleta italiana. Cuando cayó la noche, el suelo de la cueva estaba cubierto de cuerpos. Se contaron 335, 5 más de los ordenados por Hitler. Kappler, temiendo dejar testigos, decidió eliminar también a esos 5. Luego ordenó sellar la entrada con explosivos. Durante la ocupación, Roma guardó silencio. Tras la liberación, las cavernas se convirtieron en un símbolo del horror. En los juicios de posguerra, Kappler fue condenado a prisión perpetua. Priebke, en cambio, escapó. Fue arrestado brevemente en 1945 y recluido en el campo británico de Rimini, pero aprovechó el desorden del fin de la guerra. La noche de Año Nuevo de 1946, mientras los guardias celebraban ebrios, cortó el alambre del perímetro y huyó con otros prisioneros. Encontró refugio en el norte de Italia, bajo la protección de miembros del clero. Desde entonces, su destino se confunde con la red de evasión que conectaba monasterios, consulados y organizaciones humanitarias. En Roma, la Pontificia Comisión de Asistencia expedía documentos con el sello del Vaticano a miles de desplazados. Entre ellos figuraba un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Otto Pape, fechado el 26 de julio de 1948. Detrás de esa identidad se escondía Priebke. El documento había sido facilitado por el obispo Alois Hudal, conocido por su simpatía hacia los nazis y por haber ayudado a otros fugitivos del Reich. Con ese papel en la mano, Priebke viajó a Génova, donde lo esperaba una conexión cuidadosamente preparada. En la oficina del DAIE, la Delegación Argentina de Inmigración en Europa, su expediente fue tramitado junto al de Josef Mengele, el médico de Auschwitz. Ambos obtuvieron permisos consecutivos para ingresar en la República Argentina. El 23 de octubre de 1948, el vapor San Giorgio zarpó del puerto de Génova. A bordo, el pasajero Otto Pape, de profesión mayordomo, viajaba en tercera clase acompañado de su esposa y sus 2 hijos. 3 semanas más tarde, desembarcaba en Buenos Aires. La red que lo había salvado funcionaba con precisión casi burocrática. Las autoridades migratorias argentinas aceptaban documentos emitidos por el Vaticano, el consulado argentino sellaba los visados y, al llegar, los refugiados eran recibidos por contactos del entorno de Rodolfo Freude y Carlos Fulner. Priebke comenzó desde abajo, lavando platos en un hotel porteño. Pronto consiguió trabajo como camarero en el restaurante Adam, frecuentado por la colonia alemana. En 1949, el gobierno de Perón emitió un decreto que regularizaba la situación de los extranjeros que habían ingresado con documentación irregular. Bastaba con presentar 2 testigos y una prueba mínima de residencia. Bajo esa amnistía, Otto Pape recuperó su verdadero nombre. El expediente, fechado el 6 de octubre, describe sin ambajes su pasado en la Embajada Alemana de Roma y menciona que había llegado por intercesión de organizaciones católicas. El funcionario argentino que firmó la autorización no hizo preguntas.
Durante los años siguientes, Pripke llevó una vida tranquila. En 1954 se instaló con su familia en San Carlos de Bariloche, una ciudad de montaña rodeada de lagos y bosques, donde muchos exiliados alemanes habían encontrado refugio. Allí abrió una pequeña tienda de embutidos llamada Viena y se integró plenamente en la comunidad local. Con el tiempo se convirtió en director de la escuela alemana y presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina. Era conocido como Don Erico, un vecino amable y respetado. Pocos en Bariloche ignoraban su pasado, pero nadie lo cuestionaba. En un país que había hecho de la amnesia una forma de estabilidad, su historia se disolvía entre las de tantos otros inmigrantes europeos. En Italia, entretanto, el recuerdo de las fosas ardeatinas seguía vivo. Kappler murió en prisión, y los tribunales militares mantuvieron abierta, aunque inactiva, la causa contra su antiguo asistente. Nadie parecía interesado en buscarlo. Pripke viajaba con frecuencia a Europa, renovaba su pasaporte en la Embajada Alemana de Buenos Aires y mantenía correspondencia con antiguos camaradas. Para los servicios de inteligencia, era un nombre más entre los muchos que habían desaparecido tras la guerra. Todo cambió en 1994. Un equipo del programa Prime Time de la cadena estadounidense ABC llegó a Bariloche investigando la presencia de otro fugitivo, el antiguo oficial Reinhard Kops. Cuando el periodista Sam Donaldson preguntó por él, alguien le señaló a Pripke. Lo encontró una mañana cualquiera, saliendo de su casa, y lo abordó con una cámara encendida. El anciano, de porte erguido y mirada serena, no eludió las preguntas. Reconoció haber participado en la masacre de Roma y afirmó, sin titubear, que había disparado contra 2 hombres. «Una orden es una orden», dijo en un inglés impecable. Aquella frase, grabada en una calle tranquila de la Patagonia, viajó al mundo entero. La reacción fue inmediata. Italia solicitó su extradición y, tras meses de gestiones, en 1995, Pripke fue trasladado a Roma. Tenía 82 años. En los juicios que siguieron, se mostró colaborador pero distante, insistiendo en que había cumplido órdenes y negando cualquier sentimiento de culpa. La Iglesia volvió a ofrecerle amparo, alojándolo en un monasterio mientras se resolvía su situación judicial. Finalmente, en 1998, fue condenado a cadena perpetua, con cumplimiento bajo arresto domiciliario. En Bariloche, la noticia causó perplejidad. Muchos vecinos recordaban al hombre afable que dirigía la escuela y saludaba a todos por la calle. Pocos se detuvieron a pensar que aquel mismo hombre había participado en uno de los crímenes más brutales cometidos durante la ocupación alemana de Italia. Su vida, tejida entre silencios y complicidades, era también el reflejo de una época en que la Argentina había abierto sus puertas al pasado más oscuro de Europa. A partir de entonces, su historia quedó ligada para siempre a la memoria del siglo XX. Pripke murió en Roma en 2013, a los 100 años, mientras cumplía arresto domiciliario por la masacre de las fosas ardeatinas. En esos últimos años, comenzaron a revelarse las redes que lo habían protegido durante décadas. Investigaciones periodísticas, documentos desclasificados del Vaticano y archivos migratorios argentinos expusieron un sistema coordinado de fuga y encubrimiento que había permitido a decenas de nazis hallar refugio en Sudamérica. El silencio del archivo, cómo el Estado hizo desaparecer sus huellas. Mientras Erich Pripke cumplía su condena en Roma, la atención internacional se desplazaba hacia el país que lo había protegido durante casi medio siglo. En Argentina, periodistas e historiadores comenzaron a rastrear los rastros documentales de la red que había permitido su ingreso. Lo que encontraron no fue una abundancia de pruebas, sino un vacío meticuloso. Los archivos que debían registrar los movimientos de los fugitivos del Reich estaban incompletos, restringidos o habían desaparecido. El Estado argentino, que durante la posguerra había actuado como refugio, parecía decidido a borrar las huellas de su participación. El centro de esa historia era el Archivo General de Migraciones, ubicado junto al antiguo Hotel de Inmigrantes en el puerto de Buenos Aires. Aquel edificio había sido, desde finales del siglo XIX, la puerta de entrada de millones de europeos que buscaban un nuevo comienzo. En los años 40, sus oficinas recibieron también a miles de alemanes, austríacos y croatas amparados por visados especiales. Allí se registraban sus desembarcos, se abrían expedientes y se archivaban copias de los permisos emitidos en Europa por la Delegación Argentina de Inmigración. En teoría, cada inmigrante tenía un expediente completo,
datos personales, fotografías, testimonios de recomendación y la firma del funcionario que autorizaba su ingreso. En la práctica, los documentos relacionados con los refugiados nazis se habían esfumado. Las primeras sospechas sobre esa desaparición surgieron a principios de los años 90, cuando se anunció la apertura de los archivos vinculados al nazismo por decreto presidencial. Pese a la orden, el acceso real nunca se materializó. Los investigadores que solicitaron consultar los expedientes de Adolf Eichmann, Josef Mengele o Erich Priebke recibieron respuestas ambiguas. Los funcionarios alegaban que los registros estaban en proceso de catalogación o que se habían deteriorado por el paso del tiempo. Ninguna versión explicaba por qué los archivos de mayor relevancia histórica eran precisamente los que faltaban. Las versiones más consistentes apuntaban al Buró de Información, el servicio de inteligencia presidencial creado por Rodolfo Freude durante el primer gobierno de Perón. En sus oficinas, situadas a pocas cuadras de la Casa Rosada, se centralizaban las operaciones de vigilancia interna y los contactos con la red de exiliados europeos. Varios testimonios indicaban que allí se guardaba una copia paralela de los expedientes de inmigración más sensibles. Esos archivos, conocidos informalmente como la Odessa de Perón, desaparecieron tras el golpe militar de 1955. Algunos exagentes afirmaron que fueron destruidos por orden directa de funcionarios leales al general para impedir que cayeran en manos de los nuevos gobernantes. Otras fuentes sostienen que parte del material fue trasladado a depósitos del ejército y posteriormente eliminado en los años 70, durante la dictadura. El archivo de migraciones conservaba, sin embargo, rastros parciales. A fines de los años 90, un investigador logró acceso limitado a sus secciones internas conocidas como pulgas y chela. En la primera, un depósito semiderruido lleno de polvo y humedad encontró miles de carpetas anaranjadas con nombres de pasajeros y listas de desembarco que cubrían medio siglo de historia. En la segunda, más ordenada, se almacenaban fichas personales de cada inmigrante que había ingresado al país entre las décadas de 1920 y 1970. Entre ellas aparecieron referencias que confirmaban patrones de ingreso idénticos entre criminales de guerra conocidos. Los expedientes de Priebke y Mengele estaban numerados de forma consecutiva: 211.712/48 y 211.113/48. La coincidencia probaba que sus permisos habían sido gestionados al mismo tiempo, en 1948, por un intermediario común. La secuencia cercana a otros casos, como el del croata Josef Schwamberger, reforzaba la existencia de un sistema coordinado que operaba desde Europa bajo la supervisión de Carlos Fultner. El hallazgo dio sustento documental a lo que hasta entonces había sido una sospecha general. La red de rescate nazi funcionó como un programa institucional. La delegación argentina en Europa, dirigida por sacerdotes y diplomáticos vinculados al Vaticano, procesaba las solicitudes. En Buenos Aires, el Buró de Información y la Oficina de Migraciones se encargaban de legalizarlas. Cada expediente incluía copias de recomendaciones eclesiásticas y notas marginales sobre buenas referencias o ausencia de antecedentes, pese a que los nombres figuraban en las listas aliadas de criminales buscados. Cuando el investigador intentó consultar directamente esos documentos, la respuesta fue una negativa terminante. Su solicitud provocó incomodidad entre los funcionarios del organismo, que lo acusaron de realizar una investigación política. Poco después fue citado por el comisionado de Migraciones, Hugo Franco, un funcionario con larga trayectoria en gobiernos peronistas y cercanía a sectores conservadores de la Iglesia. En una entrevista privada, Franco negó toda existencia de archivos anteriores a su gestión. Reconoció que la documentación previa era un problema y deslizó que preferiría eliminarla por completo. Días más tarde, un comunicado oficial aseguró que los expedientes no habían sido destruidos y que el acceso sería concedido. Pero cuando el investigador regresó acompañado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, un abogado del organismo admitió en voz baja que los archivos más sensibles habían sido quemados en 1996, en un operativo nocturno detrás del edificio. En esa fogata se habrían destruido los expedientes de ingreso de Eichmann, Mengele, Priebke y otros fugitivos del Reich. La versión fue confirmada por varios empleados. Algunos recordaban la orden verbal, deshacerse de todo lo que causara vergüenza. Otros mencionaban que el fuego se encendió en la parte posterior del predio, junto a los muelles, donde durante décadas habían llegado los barcos de inmigrantes.
la eliminación fue tan completa que no quedó registro oficial de la incineración. Los documentos desaparecieron sin inventario ni acta de destrucción. La política de encubrimiento se había extendido hasta los últimos años del siglo XX. Poco después, el propio custodio del archivo advirtió que se planeaba una nueva limpieza general con el pretexto de transformar el edificio en un museo. Buscando frenar la medida, contactó a la prensa. En enero de 1999, el diario Página 12 publicó una denuncia que forzó a las autoridades a suspender temporalmente la eliminación. La presión mediática salvó parte del acervo, aunque por poco tiempo. En 2001, al retomarse las investigaciones, las estanterías de la sección Pulgas estaban vacías. Las carpetas anaranjadas habían desaparecido, y con ellas, la posibilidad de rastrear los movimientos de quienes habían convertido a la Argentina en su refugio. Las versiones oficiales nunca ofrecieron una explicación. Algunos funcionarios argumentaron deterioro físico, otros reorganización interna. Pero el patrón era claro. Cada vez que un documento podía vincular al Estado con la protección de nazis, dejaba de existir. La destrucción de los archivos completaba, en el terreno de la memoria, lo que la red de evasión había comenzado medio siglo antes: garantizar que la historia permaneciera fragmentada, sin pruebas que comprometieran a sus responsables. Aunque gran parte de los registros sobre la red de refugio nazi fue destruida en Argentina, rastros significativos permanecieron en archivos extranjeros. En Suiza, los archivos federales de Berna conservan documentos que acreditan la participación de funcionarios locales en el tránsito de más de 300 alemanes hacia Sudamérica. En Bélgica, los papeles del colaborador Pierre Daye, divididos entre el Museo de la Literatura y el Centro de Estudios sobre la Segunda Guerra Mundial, detallan comunicaciones con el entorno de Perón y describen su rol en la recepción de exiliados del Reich. En Argentina, aún quedan referencias dispersas en fondos policiales y militares, donde se repite un mismo patrón, el de un sistema burocrático que registraba con precisión incluso sus operaciones más reservadas. Esa obsesión administrativa generó una gran cantidad de documentos. Los empleados públicos, formados en un modelo de gestión rígido, cumplían los procedimientos con minuciosidad, incluso en casos que exigían discreción. Cada extranjero necesitaba un expediente que comenzaba con la solicitud de un permiso de desembarco, tramitado en un consulado argentino o por un intermediario en Buenos Aires. Para los fugitivos del Tercer Reich, una simple carta firmada por alguien vinculado al Buró de Información bastaba para obtener la aprobación. El permiso, una vez emitido, se comunicaba por telegrama al consulado correspondiente, donde agentes del obispo Alois Hudal o del sacerdote croata Krunoslav Draganović retiraban el documento en nombre del solicitante. Con el permiso en mano, los interesados obtenían un documento de viaje de la Cruz Roja bajo la identidad falsa ya registrada. Estos papeles, destinados originalmente a refugiados sin documentación, eran aceptados internacionalmente como pasaportes. A partir de entonces podían solicitar la visa argentina, que solía concederse sin revisión adicional. En ocasiones, los cónsules se negaban a otorgarla, o Migraciones permitía el ingreso de pasajeros sin visado, lo que muestra el desorden interno entre la Cancillería y la Oficina de Inmigración. En la mayoría de los casos, sin embargo, los trámites concluían sin obstáculos, y los beneficiarios recibían además un certificado provisorio para obtener la cédula de identidad policial al llegar a Buenos Aires. El procedimiento incluía una etapa adicional en Italia. Perón había creado allí la Delegación Argentina de Inmigración en Europa, con oficinas en Roma y Génova. Este organismo, con estatus semidiplomático, completaba los trámites de quienes ya contaban con visa y permiso de desembarco. En Génova, médicos argentinos examinaban a los aspirantes y validaban su documentación antes del embarque. El control era formal, pero flexible cuando se trataba de personas recomendadas por la red eclesiástica o por los agentes de Carlos Fulner. Los expedientes resultantes se enviaban a Buenos Aires y quedaban registrados en la Dirección de Migraciones, donde se abría un legajo numerado para cada caso. Durante 1948, en plena expansión de la inmigración europea, se llegaron a abrir 500 nuevos expedientes por día. Ante la saturación, el gobierno delegó parte del proceso en representantes de comunidades extranjeras con afinidad política. Muchos de esos intermediarios eran antiguos colaboradores del Eje contratados como asesores. Su función era llenar cuotas de inmigrantes y garantizar que no se incluyeran solicitantes judíos o comunistas. El sistema combinaba legalidad y discreción,
Todos los documentos llevaban sellos oficiales, pero el filtrado ideológico se realizaba fuera de registro. Uno de esos expedientes, numerado 87.902/47, sobrevivió por quedar archivado en la Cancillería. Corresponde al ingreso del ex primer ministro yugoslavo Milan Stojadinović, gestionado por Gino Monti de Valsasina, miembro del Buró de Información. En marzo de 1947, Monti solicitó el permiso directamente al comisionado Santiago Peralta, quien ordenó al consulado argentino en Londres aprobar la entrada con cualquier documentación disponible. Las objeciones de Washington retrasaron el proceso, pero en septiembre del mismo año se reactivó por orden de Perón. Stojadinović desembarcó en Buenos Aires en abril de 1948 acompañado por su familia y se integró al círculo político del presidente. El caso ilustra el funcionamiento administrativo de la red, recomendaciones personales, visados diplomáticos, intervención eclesiástica y validación sanitaria culminaban en un ingreso formal. Ese esquema, repetido con Eichmann, Mengele, Schwamberger y Pripke, convirtió los procedimientos migratorios en un instrumento eficaz de encubrimiento. Los archivos que documentaron ese proceso fueron casi borrados, pero su estructura quedó reconstruida en los pocos legajos que sobrevivieron y en los registros dispersos de Europa.